Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y el día de hoy pues vamos a concluir el capítulo 3 del Evangelio de Juan y para ello pues vamos a meditar en los versos que van del 31 al 36, como ya lo mencioné, del capítulo 3. Y pues antes de iniciar, hermanos, vamos a hacer una oración para que sea nuestro Dios guiándonos. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte tu bondad. Te suplicamos, Señor, que pues en esta escuela dominical seas tú guiándonos, que tu palabra, Señor, pueda confrontarnos, enfrentarnos y pues también que permitas que a través de ella tengamos el anhelo y el deseo de aprender más de ti y lo más importante, de aplicar lo que tú nos enseñas en nuestro diario vivir. Por favor, bendice la enseñanza, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar lectura a los versos que vamos a meditar el día de hoy. Eh, Ustedes los ven ahí en pantalla. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y bueno, pues esta es una continuación, hermanos, del diálogo que Juan sostuvo con algunos de los judíos que le decían, bueno, pues es que Jesús también bautiza, ¿no? ¿Por qué él lo hace si tú eres el precursor de esta nueva enseñanza, ¿no? Pero recordemos que Juan el Bautista siempre dio testimonio de que él no era el Cristo, siempre les dijo, bueno, yo soy uno enviado delante del que es más importante, ¿no? Inclusive cuando el Señor Jesús es bautizado por Juan, les dice cuando lo ve llegar, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que los va a bautizar en el Espíritu Santo, ¿no? Él decía, la verdad, yo solamente los estoy preparando precisamente para la venida de Él, ¿no? Aunque bueno, recordemos que de acuerdo al contexto económico, político que vivía en ese momento el pueblo judío, pues ellos lo que más les interesaba era ser librados precisamente, pues no una opresión como tal de los romanos, porque de todos los lugares donde Roma extendió su imperio, curiosamente los judíos eran en un sentido autónomos, eran los únicos que tenían un gobernante interno y este gobernante interno pues obviamente estaba de la mano con un gobernante en este caso romano, ¿no? Entonces realmente para los judíos era imperante, era necesario ya ser librados de este imperio romano y pues obviamente cuando Cristo viene les habla de una liberación que supera por mucho una esclavitud física, ¿verdad? Los libera del pecado eternamente y las consecuencias terribles de este, de vivir eternamente separados de Dios. Y pues es por eso que ellos no le dan realmente la importancia a Jesús, ¿no? Porque dicen, oye, lo que nos interesa es lo del corto plazo, ¿no? El largo plazo no es tan importante. Y entonces, pues, como les decía, siempre Juan intentó poner la vista en Cristo. Y en estos pasajes que vamos a meditar, pues sigue, ¿verdad? Porque están cuestionando a Juan el Bautista y él sigue diciendo, oye, pues espérate, ¿no? Yo no soy nada, simplemente el que viene de arriba, a él es al que tienes que escuchar, ¿no? Pero bueno, hermanos, pues vamos a la siguiente diapositiva para comenzar ya propiamente con estos versos que vamos a analizar el día de hoy. Acompáñenme, hermanos. Muy bien, hermanos, pues bueno, yo le quise poner así como un recordatorio a la genealogía divina de nuestro Señor Jesús,
a esta primera parte que va de Juan 31, 3, 31 y 32. Y bueno, pues la escritura dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, ¿no? Y obviamente pues recordemos que aquí Juan el Bautista le está diciendo, oye, pero pues el importante es Jesús, ¿no? De hecho, la semana pasada concluimos con el verso 30 que dice, es necesario que Él crezca, es decir, Jesús, pero que yo mengüe, ¿no? Entonces aquí les está diciendo, oye, espérate, el que viene de arriba es sobre todo, o sea, es decir, ¿quién es el que viene de arriba? Nuestro Señor Jesucristo, le dice, y el que es de la tierra, o sea, refiriéndose Juan a sí mismo, dice, es terrenal y cosas terrenales habla, dice, el que viene del cielo es sobre todos. Es decir, aquí le está diciendo, oye, pues sí, si Jesús bautiza es porque le fue dado del cielo y por supuesto porque Él es sobre todos, ¿no? Él está muy por encima de mí, yo solo hablo las cosas de esta tierra, pero Él viene del Padre, ¿no? Y bueno, el siguiente verso dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, ¿no? Entonces, bueno, recordando lo que fue, lo que es la genealogía divina de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros lo vimos en el capítulo 1 de Juan, donde nos dice que en el principio era el verbo, y recordemos que cuando aquí la palabra verbo, pues hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, aquí claramente Juan el Bautista nos está remontando a este pasaje, ¿no? Porque dice, el que viene de arriba, dice también, y es sobre todos, ¿no? Entonces, obviamente le está diciendo, por supuesto que Jesús es totalmente diferente, y nosotros lo sabemos porque así nos lo ha permitido eh, entender y creer, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ya que Él nos ha dicho de qué manera fue concebido nuestro Señor Jesús, cuál fue su vida durante su estancia en la tierra y cómo es que éste murió y resucitó. Y por supuesto, en el mismo capítulo 1, en el verso 14, vimos, y aquel verbo, o sea, es decir, Jesucristo, que estaba con Dios y que es Dios mismo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y obviamente, pues estas cosas que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo ahí en el principio de la creación, en el principio de todo, ¿verdad? Pues Él viene a revelarnos, dice, y lo que vio y oyó, pues ¿a quién vio y oyó nuestro Señor Jesucristo? Pues al Padre, ¿no? En este caso a Dios. Dice, y esto es lo que Él testifica, es decir, esto es lo que Él viene a decirnos. Este gran misterio que por supuesto ya fue revelado, en este mismo capítulo, pero con la conversación de Nicodemo, pues claramente le dijo, oye, tú necesitas nacer de nuevo. Y ese es el gran misterio que estaba escondido desde tiempos eternos, dice el apóstol Pablo en su doxología a los romanos. Entonces le está diciendo, oye, deben de escucharlo a él porque nadie está recibiendo su testimonio. Él es veraz. Yo a la verdad solamente vine a preparar el camino para él. A quien tienen que escuchar es al Señor Jesús, ¿no? Y esto pues se lo decía a los judíos, ¿no? Pero él les dice claramente, lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Es decir, Él les va a hablar las palabras del gran yo soy. Él es el gran yo soy, ¿no? Entonces, pues para los judíos esto era algo complicado. Ya les explicaba por qué ellos esperaban otro tipo de liberación. Vamos ahora a los pasajes 33 y 34. Ahora, pues, ¿cuál es este gran misterio? Pues ya lo decíamos, este gran misterio pues es el Evangelio, ¿no? Pero bueno, vamos a leer lo que aquí nos dice Juan en los versos 33 y 34. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Bueno, lo primero que está diciendo es, ok, este escuchó las palabras de Dios.
Y Él viene a hablarnos, ¿verdad? Esas palabras. Dice, y bueno, el que recibe ese testimonio atestigua que Dios es veraz. Y dice, porque el que Dios envió, ¿quién es aquel que Dios envió? Pues nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y ahorita vamos a ver también cómo es algo, era algo necesario, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús viniera, pero también que partiera. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios ahora viniera a morar en la vida del creyente. Pero vamos por partes. Lo primero que vamos a ver es este verso de Juan 15. Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, ¿cuál era el mensaje más importante que nuestro Señor Jesús traía? Se lo dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó a la serpiente en medio del desierto, hablando acerca de la muerte de él mismo, ¿no? De cómo es que él iba a morir. Dice, y esto es necesario ¿para qué? Para que puedas nacer de nuevo. O sea, es decir, para que yo pueda restablecerte de la forma como Dios te creó. Ajá. Él te creó para su gloria y para su honra, pero pues obviamente cuando una persona no tiene una relación personal con nuestro Dios a través de Jesucristo, pues jamás va a buscar la gloria de Dios. Una vez que éste nace de nuevo, Dios empieza a cambiar su corazón. Y este es el misterio más importante de toda la escritura, ¿no? Entender que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió por consecuencia de nuestro pecado y ahora, pues bueno, a causa de este sacrificio, como nuestro sustituto en la cruz, pues ahora nosotros somos restablecidos en esta nueva relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que era nueva porque para nosotros así es, nosotros pasamos de muerte a vida gracias al sacrificio de Cristo, contrario a Adán que pasó de vida a muerte, ¿no? A causa del pecado. Pero vemos que no solamente Dios revela su misterio más precioso que es el Evangelio, sino que también lo aplica a nuestra vida, ¿no? Y nos revela muchísimas cosas de Él, por supuesto todo lo que está contenido en la Escritura, la manera en cómo Él, todas sus promesas, entendiendo que Él es todopoderoso, entendiendo que Él está en todos los lugares, que Él sabe absolutamente todo, ¿verdad? Que no está dentro de nuestro tiempo, sino que para Él todo esto es algo que Él domina, ¿no? Como si lo viera desde un valle, un monte hacia un valle plano. Así es la mirada de nuestro Dios, por todos los ángulos Él nos ve, ¿no? Entonces, Él no nos guarda nada, ¿no? Si dices, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, ¿no? Entonces, no solamente nos revela la parte más importante que es el Evangelio, sino que también nos revela cómo agradarle, cómo servirle, en fin, toda su palabra está llena de consejos sabios y todos estos consejos sabios pues son para que cada uno de nosotros podamos llevar una vida en plena comunión con Él y lo más importante, una vida realmente feliz independientemente de las circunstancias que éstas puedan ser favorables o adversas. Nuestra felicidad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos está diciendo, todo lo que yo escuché de mi Padre, te lo he dado a conocer, principalmente lo más importante que es en el Evangelio, ¿no? Eso lo vemos en Juan 3:33, dice, el que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y una vez que Dios nos llama, nosotros vemos que realmente Dios es veraz porque experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo comentaba hace un momento, independientemente de las adversidades que podemos ver, ¿no? Podemos ver constantemente su misericordia, su amor, su fidelidad, y entonces nosotros atestiguamos, nosotros damos testimonio de que en verdad Dios es veraz, y que esto para muchos es locura, ¿no? Es locura para aquellos que pues aman la sabiduría, ¿no? Y pues esa abominación para los judíos, ¿por qué? Porque dicen, oye, pues estos gentiles que se creen, ¿no?
Entonces, qué precioso es saber que en Dios encontramos absolutamente todo manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el siguiente verso dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y es cierto, porque primero Jesús viene a revelarnos el gran misterio que es Él mismo, su muerte, su vida, su muerte y su resurrección. Pero después, cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí y estaba ya a punto de ser entregado, Él, ahí ustedes acaban de ver un verso que apareció, Juan 16 del 7 al 13, les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me envíe, perdón, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vean, es verdad, aquí nuestro Señor Jesucristo en el verso 12 les dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero aún no podréis sobrellevarlos. ¿No? Es decir, no me vas a entender. Aunque yo te revele en este momento todo lo que quisiera revelarte, no me lo vas a entender. ¿Por qué? Pues obviamente entendemos que todavía nuestro Señor Jesucristo no había completado su obra aquí en la tierra y una vez completada, dice, bueno, y una vez que ésta sea completada, va a venir el Espíritu de Dios, el cual no va a hablar por su propia cuenta, sino todo lo que dijera el Padre, como lo mismo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, dice, todo Él se los va a hacer saber a ustedes. Entonces vean qué gran privilegio tenemos nosotros. Por eso es que en Juan 3:34 dice, Dios no da el Espíritu por medida. Para nosotros esto es algo clarísimo, hermanos, porque tenemos más revelación de todo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Si la tomamos desde el Adán hasta nuestra época, pues quienes han tenido mayor revelación somos nosotros, porque nosotros ya tenemos absolutamente toda la Biblia completa y solamente estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto que una vez que esto acontezca, ya que culminen todas las cosas y veamos lo que vamos a vivir por toda la eternidad, ¿no? La nueva Jerusalén, este sitio donde estaremos con el Padre, teniendo comunión directa, ya no como ahorita, ¿no? Que sabemos que tenemos acceso al Padre, pero en ese momento lo veremos a Él tal cual es y tendremos un cuerpo que va a resistir su santidad. Pero en este momento, pues tenemos al Espíritu de Dios, el cual nos revela todo, y aquí claramente dice en el Evangelio de Juan, el Espíritu Dios no lo da por medida, y todo lo que el Espíritu habla son palabras directas de Dios. Entonces vean qué gran privilegio tenemos nosotros, hermanos, de tener más revelación, ¿no? Ahora, debemos de entender que como tenemos más revelación, pues evidentemente la forma en como nuestro Señor Jesús nos pedirá cuentas, pues va a ser más estricta. ¿Por qué? Porque tenemos mayor revelación. A mayor conocimiento, pues obviamente va a haber una mayor demanda de esto, ¿no? Y no es así de que, o sea, entendemos que nosotros no vamos a ser juzgados como el mundo, porque Dios, Jesús ya pagó nuestro pecado, pero pues de todos esos dones que Dios ha puesto a nuestro cargo como mayordomos, ¿verdad? Pues sí, el Señor nos pedirá cuentas, ¿no? Nos llamará cuentas para saber qué hicimos con estos talentos que Él ha puesto en nuestras manos, ¿no? Entonces es importantísimo que
entendamos que una gran revelación tenemos en nuestras manos, que es la escritura inspirada por Dios, pero debemos de sacarle provecho a esta misma, ¿no? Entonces, algo también que me llamó la atención de este texto de Juan 16, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que convence al pecador de que pues su destino eterno es fatal sin Jesucristo? Pues es el Espíritu de Dios. Dice, Él los convencerá de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿no? Entonces vean, uno de los grandes pecados es la incredulidad. Y en Apocalipsis 21:8 recuerdo que dice, porque los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, adúlteros, mentirosos, ¿verdad? Y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde como con fuego y azufre, ¿no? Que es la muerte segunda. Pero me sorprende que ahí también en ese texto dice, más los cobardes e incrédulos, ¿no? Entonces, aquí está diciendo que va a venir a convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en él. Es decir, uno de los grandes problemas de la humanidad es precisamente la incredulidad. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre. Es decir, dice, ¿cómo que vas al Padre? No te entendemos, Jesús. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre. Es decir, él sabía que les estaba dando a entender, yo voy a morir y a través de mi muerte tú vas a ser justificado. Dice, no me veréis más. Dice, y de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, ¿quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. Él ya ha sido juzgado. Es cuestión de tiempo de que nuestro Señor dé por sentada, y eso va a ser hasta el último momento, pues ya la sentencia ya está dada, pero una vez que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez y haga este juicio, pues ya va a dar la sentencia definitiva, ¿no? No solo para Satanás y aquellos que se rebelaron, ¿verdad? Aquellos ángeles que se rebelaron, sino también para todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesús, ¿no? Y esto nos lleva a el siguiente texto, ¿no? Vamos a Juan 3:35. Ok, Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué el Padre ha entregado todas las cosas en su mano, ¿no? Sabemos que lo ama, ¿no? Y bueno, muchos dirán, bueno, pero pues si nosotros leemos Juan 3:16, pues leemos que lo envió al mundo, ¿no? Para pagar nuestro pecado. Y dice, pues, ¿cómo que lo ama? El Padre ama al Hijo y eso lo vimos precisamente cuando meditamos en Juan 3:16, porque el Hijo decidió hacer la voluntad del Padre. Recordemos que a Jesús se le dio un mandamiento y le dijo, bueno, pues tu vida está en tus manos, tú tienes poder para quitar tu vida y para ponerla, ¿no? Y pues bueno, nosotros sabemos cómo concluyó esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo decidió poner su vida por causa nuestra y ese es el principal motivo por el cual el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas, ¿no? Es decir, Él es el único digno y siempre que recuerdo esta palabra de digno, pues me remonto a un evento que nosotros eh, pues ya experimentamos como tal, ¿no? Y voy a leer estos textos de Apocalipsis 5, eh, y bueno, voy a tomar solo una parte de estos, pero todo el contexto de este pasaje habla acerca de, pues bueno, cuando Juan, ¿verdad? Ve precisamente el mismo que escribió el Evangelio de Juan, ve a un rollo donde está escrito algunas cosas, pero él se entristece mucho porque dice es que nadie puede tomar ese rollo y nadie puede romper esos sellos que están en ese rollo. ¿Por qué? Porque nadie es digno. Dice, busqué en todo el tiempo en el cielo, en la tierra, dice, y no hay nadie digno, ¿no? Que pueda tomar esto, pero alguien se le acerca a Juan y le dice, oye, tranquilízate, si hay alguien digno, ¿no? Y escuchen estas palabras, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Y bueno, también les voy a leer yo otros dos textos, bueno, otros más, dice el 1 al 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces, pues bueno, ya viene estos versos que yo les leí, ¿no? Y es por eso, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es digno de recibir todas las cosas, ¿no? Todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría, toda la fortaleza, toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él se sujetó a la voluntad del Padre. Recordemos que horas antes de que lo capturaran, pues Él se fue a Getsemaní y estaba realmente destrozado anímicamente y en un momento dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa de ira que voy a recibir y por favor, pues, no, o sea, no es que no quería, sino que él sabía lo que venía, ¿no? Pero las palabras clave son, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida, ¿no? Y esperemos que esa también sea nuestra actitud, Señor, no se haga mi voluntad en mi vida, sino que tu voluntad sea hecha en mi vida. Para eso el Señor nos ha rescatado, ¿no? Y pues bueno, vamos al siguiente verso. Acompáñenme, por favor, hermanos. Y bueno, pues nosotros leemos ahí en Juan 3:36 y es un resumen, ¿verdad?, de todo este texto. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo realmente fuerte, ¿no? Porque aquí entendemos específicamente de qué nos salva Dios. Nos salva precisamente de la ira. Ahora muchos diríamos, ay, pero pues, ¿por qué él no hizo otra cosa, ¿no? Pues es que debemos de entender que el pecado no es cualquier cosa, hermanos. El pecado realmente es algo totalmente contrario a Dios. Y cuando Adán peca, pues en el fondo lo que él estaba diciendo es, lo que importa es lo que yo quiero, no lo que tú me digas, ¿no? Es una rebeldía total, ¿no? Entonces, uno como creación de Dios no puede llegar a algo así de me voy a revelar ante ti de esa manera y más siendo creación de Dios. Entonces, bueno, aquí vemos dos contrastes enormes, ¿no? Entre quienes creen y quienes rehúsan creer, ¿no? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? Y nosotros recordamos Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si bien es cierto, esta vida eterna aún no se manifiesta como realmente será, hermanos, pues podemos experimentar todos nosotros las bendiciones de Dios en este momento. Continuamente estamos en un proceso de ir cambiando nuestras vidas, pero esto solamente es posible gracias a que el Espíritu de Dios mora en nosotros y constantemente está
mostrándonos cosas que están mal en nosotros, ¿no? Entonces, pero aquí vemos que la vida eterna no se obtiene por un esfuerzo, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que en Roma se dice que la salvación es por la obra hecha, ¿no? Lo cual la Escritura lo desmiente categóricamente y dice el que cree, no el que obra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? Y luego viene la segunda parte, ¿no? Porque podríamos decir que cuando estemos delante del gran trono, pues lo único que se va a dividir es en dos grupos, que aquí los vimos claramente, el que cree y el que rehúsa creer, ¿no? Y bueno, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino la ira de Dios. Entonces, ahí les coloqué un pasaje de Romanos 2, 4 al 5, dice, o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿por qué aquel que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios? Bueno, pues porque ellos rechazaron, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que rechazaron? Pues rechazaron que Él fuera su sustituto en la cruz. ¿Nosotros merecemos la ira de Dios? Claro que la merecemos. Pero ¿por qué no la vamos a recibir? Porque Jesucristo recibió esa ira en sí mismo. Por eso es que Él es nuestro sustituto en la cruz. Claro que nos merecemos también esa ira, porque hemos pecado, pero el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros, no habiendo nada bueno en nosotros, sino por el contrario, aún sabiendo que éramos pecadores, Él decidió amarnos. Entonces, pues es por eso que nosotros no veremos la ira de Dios. Aquellos que rehúsan creer sí verán la ira de Dios, porque lo que están diciendo es, pues yo no necesito de ti, Dios, yo no necesito de ti, Cristo, pero entonces cuando se revele el justo juicio de Dios, pues ahí van a recibir la justa retribución a todas y cada una de sus acciones. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué nosotros, si también pecamos, no vamos a recibir esa justa retribución a nuestras acciones? Lo vuelvo a repetir, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de que hemos creído en el Hijo, en el enviado, y Él es el que nos ha recibido la ira en sí mismo, ¿no? Esa es la gran diferencia y esas son las dos categorías o los dos grupos que vamos a ver cuando esté el justo juicio de Dios. Aquellos que creyeron irán a vida eterna y aquellos que rehusaron creer en el Hijo de Dios, pues no verán más que la ira de Dios en sí mismos, ¿no? Entonces realmente estas palabras son aterradoras, hermanos. Yo creo que esto debe de animarnos a compartir el Evangelio con todas las personas. Realmente nosotros no sabemos qué personas van a responder a este llamado, pero el Señor claramente dice, ustedes, así como Cristo fue enviado a revelar un misterio, ahora esa tarea la hacemos nosotros. Nosotros tenemos ese enorme privilegio de poder servir a Dios a través de compartir esto con otros. Y no solamente hablarles de la vida eterna y de la ira de Dios, porque a veces difícilmente a una persona se le dice, cuando se le habla de Cristo, normalmente se le dice Dios te ama y ya, ¿no? Pero muchas veces omitimos decir que también está la ira de Dios, ¿no? Y eso debe de ser algo que nosotros hablemos con las personas porque ellos deben de saber de qué es de lo que el Señor les está salvando, ¿no? Entonces, pues esto nos debe animar, hermanos, a compartir el Evangelio con otros, ¿no? Yo estoy seguro que si ustedes tuvieran la cura del coronavirus, ya estarían anunciando, yo tengo la cura y ahí estarían, ¿no? Sí, sí, yo soy el hermano que saqué la cura del coronavirus, ¿no? Pero ustedes tienen una cura que ningún científico va a poder inventar, ¿verdad? Una cura, y no digo, porque como tal, el Evangelio
es el que viene a traer vida y cura a nuestra alma verdaderamente. Y no solamente es algo físico, sino que es algo eterno. Entonces, ¿por qué no pregonar el Evangelio sabiendo que esto te va a librar de la ira de Dios y que la consecuencia es muchísimo más grave que pues una muerte por coronavirus, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo para la reflexión, hermanos, y pues espero que a través de estas enseñanzas, pues el Señor mueva nuestros corazones, ¿no? Sobre todo, pues entendiendo que la ira de Dios es algo terrible, ¿no? Y el ejemplo más cercano que nosotros tenemos para entender la ira de Dios, pues es la muerte de Cristo. Entonces vean qué tan terrible fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo e imagínense ahora vivir eso eternamente, ¿no? Estoy refiriéndome a las personas que no van a recibir la vida eterna, sino la ira de Dios. Pues bueno, hermanos, pues acompáñenme, vamos a dar gracias por esta enseñanza. Amado Dios, pues te agradecemos mucho por tu bondad, gracias por tu misericordia y por permitirnos pues entender estas cosas. Ahora te suplicamos que tú nos des de tu gracia para hablar de tu santo evangelio y así también, Padre, pues para ser instrumentos útiles en tus manos. También para atesorar esta gran revelación que tú has puesto en nosotros a través de tu escritura y permítenos seguir creciendo únicamente para tu gloria y honra. Gracias por este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues hermanos, espero sus respuestas, la dinámica de repaso ustedes la verán y que tengan un día bendecido. Hasta pronto, hermanos.